Buenos días, compañeros y profesor. Somos el equipo 2, que está integrado por Cabrera Alonso, Valencia Espinosa y una servidora Barragán Favela. Vamos a presentarles el seminario de la práctica 8, que es determinación de etanol en sangre humana. Bueno, comenzando con unos pocos datos sobre lo que es el etanol, tenemos que el alcohol, o también conocido como etanol, es un líquido claro, incoloro, inflamable, de olor característico, hidrosoluble y con un punto de ebullición de 78 grados centígrados. Este también se obtiene principalmente a través de la fermentación anaerobia de los hidratos de carbono. Y también tenemos que dentro de los tóxicos volátiles, los alcoholes como son el etanol y el metanol son sustancias de importancia toxicológica y también son sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Por último, tenemos que este tiene un efecto fundamentalmente depresor del sistema nervioso central. El efecto inicial se manifiesta como una aparente estimulación, pero disminuye la habilidad psicomotora más fina, haciendo que las funciones más complejas que se requieren un estado de alerta y la toma de decisiones rápidas se vean más afectadas que aquellas en que el tiempo no es un factor crítico. La que sigue, por favor. Y bueno, como una forma de resguardar a la población de accidentes provocados por el consumo excesivo de alcohol, se estableció lo que es el alcoholímetro, el cual establece que no se puede conducir cuando la persona tiene valores iguales o mayores a 0.8 gramos por litro de alcohol en sangre y cuando tiene valores de 0.4 miligramos por litro en aire expirado. Bueno, aparte también les puse esta imagen en donde les muestro las 4 bebidas más comunes de consumo regular en la población y su contenido de alcohol. Podemos ver que la cerveza, que es la que más se consume en todo el mundo, tiene un 5% de alcohol y bebidas como el whisky, el tequila y el vodka tienen un aproximado de 40%. Esto pues va a depender de la marca, de la bebida y de su pureza. La que sigue, por favor. Hablando un poco de la alcoholemia tras ingerir bebidas, podemos ver en la imagen de la izquierda lo que sería un aproximado del contenido de alcohol en sangre según el tipo y cantidad de bebida que se consume. Esto también con respecto al sexo y el peso de la persona. Por ejemplo, tenemos que un vaso de cerveza de aproximadamente 300 mililitros equivale a 0.4 gramos por litro de alcohol en sangre en un hombre de 70 kilogramos y también equivaldría a 0.5 gramos por litro en mujeres. Esto, bueno, dependiendo igual de su peso. Y por ejemplo, en bebidas preparadas de 70 mililitros, tenemos que 3 copas de este trago en hombres de 70 kilogramos equivaldría a 1 gramo por litro de alcohol en sangre. Y en mujeres esta misma cantidad puede ir de 1.8 a 2.3 gramos por litro según su peso. También del lado derecho les puse lo que se vendría siendo una escala de porcentaje de alcohol en sangre y sus efectos sobre el organismo. Hasta abajo, en la parte azul, estarían las concentraciones mínimas, que van de 0 a 0.06%, donde serían los efectos mínimos, y en general, pues se reflejaría solamente un estado de relajación en la persona. Y más arriba, en lo que es la parte del medio, estaría lo que sería un deterioro mayor a grave, en donde se verían efectos comunes como la inhibición de los sentidos y de los movimientos que no los pueden controlar, así como la pérdida del raciocinio. Y por último, en la parte de arriba, en la más roja de la flecha, cuando son valores mayores a 0.31% en adelante, pues la persona va a correr un mayor riesgo de perder la conciencia e incluso de llegar a la muerte. La que sigue.
Bueno, continuando con la farmacocinética del etanol, aquí tenemos que la velocidad de absorción depende de diferentes factores como es la presencia o ausencia de alimentos, el tiempo de vaciamiento gástrico, esto es decir, la presencia de azúcar y ácido carbónico favorecen la absorción, mientras que comidas ricas en contenidos grasos la retardan. También tenemos que la cantidad de alcohol ingerida, como puede ser, por ejemplo, bebidas de alto contenido alcohólico, estas tienden a tener una absorción más lenta debido a que aumenta el tono pilórico. Y también se tiene que en el hígado se produce la metabolización del 80 al 90% del etanol ingerido. Un 70% se metaboliza por medio de la acción secuencial de lo que son las enzimas de alcohol deshidrogenasa, ADH, y aldehído deshidrogenasa, ALDH. Esto se le conoce como el sistema alcohol deshidrogenasa. La que sigue, por favor. Bueno, y también tenemos aquí lo que es el etanol en lo que es el sistema nervioso central. Tenemos que la complejidad y multitud de efectos que induce se debe en parte a su estructura química. Esto hace que, bueno, le permite interaccionar con grupos polares y no polares de componentes de la membrana, lo que explica su elevada solubilidad tanto en un entorno acuoso como lipídico. Y esta propiedad hace que el etanol, a diferencia de otras sustancias, atraviese libremente la barrera hematoencefálica y de esta manera se detecta pocos minutos en el cerebro tras la ingesta del etanol. Por otro lado, también tenemos que las interacciones del etanol con los componentes de la membrana ha sido una barrera importante para poder dilucir los mecanismos de acción del etanol en el cerebro. Se han planteado dos de estos mecanismos, que son los que tenemos aquí, que es la interacción del etanol con los lípidos de membrana y lo que es la acción del etanol sobre los receptores ligados a canales iónicos. La que sigue, por favor. Bueno, el método más común para la determinación de etanol en sangre es el método de microdifusión de Conway, el cual utiliza un sistema de cámara cerrada, lo que permite la determinación de sustancias que son susceptibles a la volatilización y que posteriormente se fijan en un medio apropiado. Este sistema va a comprender dos compartimentos ubicados de manera que si en uno de ellos colocamos la sustancia a volatilizar y en el otro un fijador o atrapador adecuado, al hacer hermética la cámara se va a establecer una corriente del gas desde el área de su liberación, es decir, desde el compartimento externo hacia el área de fijación, es decir, el compartimento interno. La determinación de etanol sucede cuando el etanol es separado de la matriz biológica mediante la acción de calor y de un agente liberador, en este caso carbonato de potasio, para posteriormente reaccionar con una solución ácida de dicromato de potasio o llamado reactivo de Anstey. La reacción que se lleva a cabo es una reacción de óxido-reducción, la cual es observable a partir de una serie de cambio de colores que van del amarillo, que es el color original del reactivo, al azul, que es cuando ya se llevó a cabo esta reacción. La intensidad y rapidez en el cambio de coloración va a depender de la cantidad de etanol que se encuentre en la muestra de sangre. Una vez que el compuesto es aislado, puede ser analizado semi-cuantitativamente por diferentes métodos, como puede ser a través de una titulación o utilizando un potenciómetro. En el caso de la práctica se utilizó por el empleo de un espectrofotómetro. Bueno, como objetivo de esta práctica tenemos que determinar el grado de alcoholemia en una muestra de sangre humana, y la hipótesis sería que si la reacción de reducción del dicromato a cromo 3 en el compartimento interno de la cámara de Conway conduce a la aparición de un color azul, lo cual indica la presencia de etanol en la muestra, entonces la concentración puede ser determinada espectrofotométricamente, tomando como base la absorbancia obtenida de un blanco del reactivo oxidante sin reaccionar.
Bueno, en cuanto a la metodología que se utilizó para la realización de la práctica, se utilizó una cámara Conway de 67 milímetros de diámetro por 14 milímetros de altura con una tapa de vidrio. A esta se le aplicó en el borde externo de la cámara de Conway suficiente silicona o vaselina, esto hasta formar una barrera de 3 a 4 milímetros. Posteriormente, en el compartimento interno de la cámara se agregaron 2 mililitros de la mezcla oxidante y en el compartimento externo se colocó 1 mililitro de la sangre a analizar, así como 1 mililitro de la solución saturada de carbonato de potasio. Al momento de agregar la sangre se debió de haber tenido cuidado de que ésta no se adheriera a las paredes del compartimento. Posteriormente se cerró la cámara y vigilando que ésta sellara perfectamente. Después se mezcló la solución que se encuentra en el compartimento externo con un movimiento rotatorio suave sin invadir o sin que las mezclas o soluciones en cada compartimento se mezclaran. Después se dejó reposar a temperatura ambiente durante 2 horas o bien también se pudo dejar 1 hora en la estufa a 50 grados. En caso de que en la primera hora que se deja reposar la solución de dicromato de potasio, es decir, la solución del compartimento interno se torne un color o bien esta cambie a un color azul o verde, se debe repetir la prueba con medio mililitro de sangre, perdón. Posteriormente se transfiere la mezcla oxidante de la cámara del compartimento interno a un matraz volumétrico de 10 mililitros, se lavó varias veces con agua destilada, se aforó y se agitó. Para preparar la solución blanco del reactivo se colocaron 2 mililitros de la solución de dicromato de potasio en un matraz volumétrico de 10 mililitros y este se aforó con agua destilada. Después se llevaron a leer las soluciones a un espectrofotómetro a una longitud de onda de 430 nanómetros y se empleó como referencia agua destilada. Bueno, pasando a nuestros resultados, en base al caso que se propuso sobre el alumno que bebió 1/4 de litro de licor en un desafío en la quema de batas, lo cual resultó en su muerte ya que no se le proporcionó la atención médica adecuada. Tenemos lo que es esta tabla en donde se muestra la solución patrón que es de 4.615 miligramos por mililitro. Tenemos también la absorbancia de la solución patrón que es 0.945. Tenemos también la absorción de la muestra que es 0.042 y lo que es el alcohol de sangre que esto nos dio 2.0686. Bueno, antes que nada, el sitio que se recomienda extraer la muestra de sangre en un cadáver es por punción de la vena femoral, debido a que es la menos propensa a cambios post-mortem. Para un análisis de alcoholemia, la muestra se debe colocar en un tubo que contiene solución saturada de fluoruro de sodio en la porción de 0.1 mililitros por 10 mililitros de sangre. Esto es para inhibir el desarrollo de la mayoría de las especies bacterianas productoras de etanol. Y como se había mencionado, ahora sí, volviendo a nuestros resultados, como se puede ver, la concentración en sangre de la persona fue de 2.0686 miligramos por mililitros cuando se declaró muerta. Se sabe que la eliminación del etanol es de 100 miligramos por kilogramos por hora. Podemos inferir que sus niveles de etanol en sangre hace 4 horas cuando salía con sus amigos era de 402.0686 miligramos por mililitro. Dependiendo de su peso podría ser más o menos, sin embargo estos valores son demasiado elevados y letales, ya que se reportará que la dosis letal es de entre 300 y 400 mililitros de etanol puro consumido en 1 hora. Por ende, esto puede llevar a la persona a caer en coma e incluso a muerte debido a la depresión respiratoria provocada por los efectos del alcohol en el sistema nervioso.
Sin embargo, también se ha visto en la literatura que si se hubiera llevado a la persona inmediatamente al hospital cuando perdió la conciencia, se pudo realizar algún tratamiento adecuado, como lo que es el lavado gástrico o una hemodiálisis, ya que esta se realiza cuando los niveles son mayores de 400 miligramos y no se observa respuesta a un tratamiento de desequilibrio ácido básico. La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusiones tenemos que la concentración de alcoholemia pudo ser determinada espectrofotométricamente, por lo cual se obtuvo que la cantidad de alcohol en sangre fue de 2.0686 miligramos sobre mililitro de sangre, y también que la concentración de etanol en cuerpos putrefactos puede ser muy alta debido a la producción de etanol o de algún otro alcohol durante el proceso de descomposición, esto causado por microorganismos endógenos y exógenos. Es por ello que se debe de tener extrema precaución en la interpretación de los resultados al momento de realizar las pruebas. Y esto sería todo de nuestra parte.